La celebración del Día de Muertos es una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana, pero su importancia va más allá de las fronteras de México. El Día de Muertos es una ocasión especial para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. A través de rituales coloridos, ofrendas y visitas a los cementerios, se crea un espacio para la conexión con el pasado y la reflexión sobre la vida y la muerte. Esta tradición no solo es un recordatorio de la inevitable caducidad de la vida, sino también una celebración de la continuidad de la memoria y el legado de aquellos que ya no están físicamente presentes. Como parte de rememorar a quienes han dejado de estar con nosotros, consulados y embajadas de todo el mundo han realizado ofrendas y altares para recordar a los fallecidos. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador y Guatemala son solo algunos de los países que realizaron su ofrenda, creando un punto de encuentro entre diversas comunidades. Y para hablar de la importancia de esta celebración más allá de las fronteras, me da mucho gusto enlazarme con la doctora Norma Iglesias Prieto, académica de la Universidad Estatal de San Diego. Bienvenida, doctora, a TV Migrante Informa. Un placer, gracias por la invitación. Doctora, me gustaría iniciar la conversación preguntándole por qué es importante la celebración del Día de Muertos más allá de México y por otro lado en específico en un país como los Estados Unidos con una comunidad migrante tan potente y tan activa. Especialmente importante celebrar la cultura porque ser mexicano en México no es algo que se te cuestione, pero ser mexicano en otro país es algo que te cuestionas porque te confrontas con otras formas sociales y otras formas de vida. Pero es especialmente importante pensar en la cultura mexicana de los mexicanos en el exterior, sobre todo en contextos en donde la mexicanidad no es bienvenida en Estados Unidos, ¿no? En momentos en donde hay narrativas antimigrantes, narrativas antimexicanas, pues ser mexicano y mostrar tu cultura se convierte casi en un acto de resistencia, ¿no? Lo que hemos notado aquí en la universidad es que ha habido momentos en donde las poblaciones mexicanas se han asimilado a la cultura norteamericana y el proyecto de asimilación como concepto de asimilación cultural es muy triste porque la asimilación supone que borras tu historia, borras tus raíces para incorporarte a la cultura norteamericana, que también es una cosa difícil de simplificar, ¿no? En ese proceso de borrarte hay una parte dolorosa de perder tu raíz, de cambiarte tu nombre en lugar de María a Mary, dejar de hablar. Hay padres que promovieron que sus hijos no hablaran español como un mecanismo para protegerlos, ¿no? Del racismo, de la discriminación. Entonces, la asimilación cultural viene acompañada siempre de dolor, de pérdida, de desconocimiento de tu historia, de desconocimiento de tus raíces. Por lo tanto, cuando se da el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en particular el movimiento chicano, una de las primeras cuestiones que se toma muy en serio es la afirmación cultural. No puede haber un pueblo seguro que luche por sus derechos si no es un pueblo que conoce su pasado, que recupera sus raíces y que se siente orgulloso, que tiene una autoestima cultural. En ese sentido, pues celebrar el Día de Muertos es parte de esta recuperación de tu pasado, de tus raíces, para hacerte un sujeto y una comunidad fuerte y orgullosa de tus raíces. Entonces, celebrarlo en México es una fiesta importante, pero celebrarlo en Estados Unidos tiene como 3 capas de importancia mayor, ¿no? Porque es afirmarte quiénes son, conocer de tu pasado y mostrarte orgulloso de tus tradiciones. En la Universidad Estatal de San Diego cumplimos 20 años de estar haciendo un altar de muertos. Y hacerlo no solamente en los términos clásicos, un altar donde celebramos a nuestros fallecidos, a la gente que añoramos, sino usamos el altar de muertos también como un instrumento pedagógico y también un instrumento político. Pedagógico en el sentido de que tiene la intención, primero, de enseñarle a nuestros estudiantes esta tradición tan bonita, ¿no? Porque es preciosa en su contenido, pero también te ayuda a sobrellevar la pérdida, ayuda en muchas cosas, es curativa, tiene un valor impresionante la celebración del Día de Muertos, pero también pedagógica porque dedicamos cada año el altar a un tema,
a un tema para fomentar el pensamiento crítico. Entonces hemos dedicado, por ejemplo, un año lo dedicamos a los niños que murieron en los centros de detención durante la separación de familias en la administración de Trump. Hemos dedicado también a los líderes chicanos que han muerto, a la gente que ha muerto de desastres naturales, a las muertes de Estado, quiere decir aquellos que han muerto por brutalidad policíaca o por agentes de la Policía de Inmigración. Y así cada año pensamos cuál puede ser un tema importante que les ayude a nuestros estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, al mismo tiempo de que aprendan de la tradición de Día de Muertos. Este año el altar estuvo a cargo, bueno, yo dirigiéndolo, pero de mis alumnos de una clase que se llama Estilos de Vida Chicano. Y lo que hicieron cada alumno es una investigación sobre un ancestro que ha fallecido y del cual aprendieron alguna tradición cultural de la cual se sienten orgullosos y de la cual no podrían pensar su vida en Estados Unidos sin esa tradición. Entonces algunos nos hablan de lo que aprendieron de sus abuelos o de sus padres en términos de recetas de cocina o el rol de mantener a la familia unida o no sé, cualquier elemento cultural que ellos hayan aprendido como una manera de recuperar sus raíces, su orgullo familiar, regional, comunitario. Y hacemos el altar todos juntos, también esa es otra de las razones por la que lo organizamos, porque el altar genera comunidad, sentido de comunidad, de corresponsabilidad, es un trabajo comunitario y nos vincula entre los alumnos, pero también muchas veces incluso participan los papás de nuestros alumnos. Doctora, usted mencionaba varias palabras clave: resistencia, dolor y memoria. Pero estos rituales también inauguran una oportunidad de duelo, ¿no? Totalmente, ayuda al duelo y tenemos dos razones por las que el duelo no se resuelve en las comunidades mexicanas. Una es que muchos de nuestros migrantes son indocumentados y una de las mayores pesares que vive esta comunidad es que no puede regresar a enterrar a sus muertos, no puede participar en los últimos momentos de la vida de alguien que quiso mucho. Entonces hay gente que en 20 años no ha regresado, que no puede regresar a enterrar a su abuela o a su mamá. Entonces el duelo no se puede cerrar, ¿no? Quedan como duelos, es algo muy doloroso, que también se vio incrementado durante el COVID, ¿no? Que lo vivimos, o sea, no había duelo porque dejabas a paciente en el hospital y ya no tenías no había velorio, no había entierro. Eso que sintió tanta gente durante la pandemia es lo que regularmente sienten nuestros migrantes en Estados Unidos, que no pueden regresar a cerrar el ciclo con un duelo. Entonces, bueno, por eso te digo que hacer un altar de muertos en Estados Unidos, en las comunidades mexicanas, tiene como triple valor de lo que significa en México por todas estas cosas que tienen que ver con el ser migrante y muchos de ellos el migrante indocumentado. Es totalmente de abajo para arriba y para mí es cuando este tipo de cosas se organizan desde la sociedad civil, no hay quien las pare, porque ese es la fortaleza de esto. Son celebraciones muy orgánicas, muy sentidas, que hay un eslogan muy famoso en la cultura chicana que dice: la cultura cura. Y para nosotros es un articulador de todo. La cultura cura, culture heal, es esta idea de que hay que levantar la autoestima cultural, hay que sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones y bueno, el Día de Muertos pues es tan vistoso, tan sanador, tan articulador de comunidades que sigue. Sin embargo, es importante decirlo, bueno, por ejemplo, en Los Ángeles, este año celebran 50 años de estar celebrando el Día de los Muertos en un lugar muy especial para la comunidad mexicoamericana que se llama Self-Help Graphic and Art, que es un centro comunitario fundamentalmente de producción artística, que ellos fueron los primeros que hicieron esto, que después de James Bond, cuando hace el parade de las Catrinas y todo esto, bueno, eso ya lo hacían hace 50 años en Los Ángeles.
O sea, en Los Ángeles también se innovaron muchas cosas del Día de Muertos que ahora retomamos en la Ciudad de México. Es interesante porque la cultura va y viene, ¿no? O sea, la cultura mexicana llegó a Los Ángeles, después Los Ángeles regresa ciertas tradiciones a México y es tan fluida como nuestra población, va y viene y se enriquece. Por ejemplo, fueron los chicanos en Los Ángeles quienes incorporaron elementos de tecnología en los altares, ¿no? Wow. Por primera vez pusieron los monitores en lugar de fotos, hicieron instalaciones, se empezaron a hacer como tipo carnaval comunitario, se hacían talleres para ¿no? todo el barrio, para hacer flores de cempasúchil, porque había muchas cosas que no se conseguían. Claro. Hace 50 años no se conseguían. Se hacían mucha gráfica, ¿no? Y claro, la gráfica popular la heredan y la aprenden de Guadalupe Posada, la retoman para el movimiento chicano, la gráfica desaparece en México y luego los chicanos la traen de regreso, lo mismo que el muralismo, ¿no? El muralismo se desarrolla en México con los grandes, lo retoman los chicanos en los 60, pues baja de nivel la producción de muralismo en México, pero los chicanos la traen de vuelta. Es decir, son culturas vivas, culturas que, bueno, como toda cultura es una cosa viva, pero van de ida y vuelta y tienen influencias mutuas, ¿no? Van circulando como nuestras poblaciones circulan. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, aquí en TV Migrante Informa. Un placer.